Burak Ozceğit, triste noticia que nadie quería escuchar, llorando, símbolo de bomba. Él lo tenía todo, la fama, el amor, el poder. Era el rostro más cotizado de Turquía, el ídolo de millones, el actor que parecía invencible. Pero esta semana, todo cambió. Una noticia silenciosa, casi invisible, comenzó a circular, primero como un rumor, luego como un susurro, hasta que estalló como una bomba mediática. Burak Ozceğit atraviesa el momento más difícil de su vida. Y nadie estaba preparado para esto. ¿Por qué desapareció de los sets sin previo aviso? ¿Qué lo llevó a cancelar compromisos internacionales y negarse a hablar con la prensa? Algunos allegados aseguran que se trata de una crisis personal devastadora. Pero otros van más allá, hablan de una traición dolorosa, de conflictos internos con figuras poderosas del entretenimiento, e incluso de una guerra silenciosa dentro de su círculo más cercano. Documentos confidenciales, mensajes filtrados y movimientos financieros extraños alimentan una teoría cada vez más fuerte: Burak podría estar enfrentando presiones que van mucho más allá del mundo artístico. ¿Está pensando en retirarse? ¿Fue obligado a alejarse? ¿Está cerrando la puerta a su carrera para proteger a su familia de algo que aún no ha salido a la luz? Lo que comenzó como una simple ausencia, hoy se convierte en una historia con tintes de drama, misterio y dolor. Pero antes de revelarte todo lo que sabemos, y lo que nadie se atreve a confirmar oficialmente, te invito a suscribirte al canal ahora mismo y activar la campana. Aquí, vamos más allá de los titulares. Aquí te contamos la historia completa, con contexto, emociones y lo que los medios tradicionales prefieren callar. Déjanos en los comentarios qué piensas. ¿Es una crisis emocional? ¿Está ocultando algo más grande? ¿O simplemente está luchando por recuperar su paz lejos del espectáculo? Nube contornado. Burak Ozceğit está en el ojo del huracán. Y esta vez, ni su fama ni su prestigio pueden protegerlo del peso de la verdad. Comienza aquí, el capítulo más oscuro de su vida pública. Burak Ozceğit nació el 24 de diciembre de 1984, en Estambul, la ciudad donde Europa y Asia se miran a los ojos a través del Bósforo. Donde los ecos del Imperio Otomano aún resuenan entre las calles empedradas y los nuevos centros comerciales que rasgan el cielo moderno. En esa dualidad constante, entre tradición y vanguardia, nació un niño que, con el tiempo, se convertiría en uno de los rostros más admirados de Turquía y del mundo. Criado en una familia tradicional, Burak creció entre valores que hoy parecen en peligro de extinción: la disciplina, el respeto a los mayores, el trabajo silencioso, la humildad como principio. No venía de una familia de artistas ni tenía parientes vinculados al espectáculo. Pero sí tenía algo que no se puede enseñar: una sensibilidad oculta, casi secreta, que parecía observar el mundo desde otro ángulo. Desde pequeño, había en él una mirada que no solo observaba, sino que absorbía. Mientras otros niños jugaban a ser superhéroes, él se perdía entre las expresiones de los actores de antaño. ¿Cómo lograban emocionarse sin decir una sola palabra? ¿Qué había detrás de esa lágrima contenida o esa sonrisa melancólica? Esas eran las preguntas que lo asaltaban en silencio, sin saber aún que algún día también él estaría frente a las cámaras, desnudando emociones que no eran solo actuación, eran fragmentos de su verdad. En la escuela, era reservado, pero profundamente carismático. Participaba en actividades teatrales, leía con pasión, escribía ideas en libretas viejas. Tenía algo magnético, una especie de elegancia natural, que no era forzada ni ensayada, simplemente fluía. Algunos profesores ya intuían que ese joven tenía madera de artista, aunque él, por entonces, todavía se debatía entre el arte y lo aceptable, entre su deseo y las expectativas familiares. Fue su físico, su estampa y esa mirada hipnótica la que lo llevaron al modelaje. Tenía apenas 19 años cuando se presentó, casi como un juego del destino, al certamen de mejor modelo de Turquía. Lo ganó. No por azar, sino por esa mezcla poderosa de presencia y misterio que lo hacía único. Su imagen pronto se volvió omnipresente: vallas publicitarias, pasarelas internacionales, portadas de revistas. Turquía tenía un nuevo ícono. Pero mientras su imagen ascendía en popularidad, algo en su interior comenzaba a romperse.
Había una incomodidad silenciosa, una especie de vacío disfrazado de éxito. La fama como modelo le abría muchas puertas, pero ninguna conducía al lugar donde su alma quería habitar. Las luces lo cegaban, pero no lo llenaban. Detrás de cada flash, sentía que su propósito aún no había comenzado. Fue entonces cuando tomó una decisión que para muchos fue sorpresiva, pero para él, inevitable: volcarse al arte, al estudio, a lo profundo. Se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mármara, especializándose en fotografía y artes visuales. Allí entendió que el arte no solo se ve, se siente. Aprendió a ver los detalles, a entender el poder de un encuadre, la importancia del silencio, la poesía de la luz. Todo eso más adelante alimentaría su forma de actuar, visual, emocional, visceral. Paralelamente, comenzó a buscar espacios en el mundo de la actuación. Audicionó. Fue rechazado. Repitió. Lo intentó una y otra vez. Las críticas eran duras: demasiado guapo para actuar bien, solo es una cara bonita, no tiene experiencia. Pero él persistía. No lo hacía por fama, sino por necesidad. Actuar, para él, no era una opción, era una urgencia. Contrató coaches privados, entrenó su cuerpo y su voz, leyó dramaturgia clásica, estudió a los grandes actores turcos y extranjeros. Aceptó papeles menores, roles secundarios, personajes sin nombre, pero los interpretaba como si fueran protagónicos. Sabía que cada escena era una prueba, y cada mirada, una oportunidad para demostrar que él no estaba allí por accidente. Estambul, la ciudad que lo vio crecer, también fue testigo de sus batallas silenciosas. Caminó bajo la lluvia después de audiciones fallidas, celebró en soledad las pequeñas victorias, lloró frente a libretos que no terminaban de salir, y soñó, tantas veces, con el momento en que su historia dejaría de ser promesa, para convertirse en legado. Y ese momento llegó. Con los años, Burak dejó de ser el modelo que quiere actuar para convertirse en uno de los actores más respetados de Turquía. Su capacidad de transformación, su mirada cargada de emociones y su ética incansable de trabajo, lo posicionaron como un referente de talento, compromiso y profundidad artística. Pero su historia, más allá de los premios y los reflectores, es la de un joven que eligió no conformarse con lo que el mundo esperaba de él. Eligió romper el molde, desafiar los prejuicios y construir una carrera que refleja, en cada gesto, el fuego que aún no habita. Ese fuego, el del arte, la entrega y la sensibilidad, no ha hecho más que crecer. Y es justamente ese fuego el que, más adelante, lo llevaría a enfrentar su etapa más oscura. El ascenso de Burak Özçivit al estrellato no fue un relámpago en la noche, ni una casualidad nacida del azar. Fue un incendio lento, paciente y voraz que fue consumiendo cada obstáculo en su camino hasta iluminar los cielos de la industria con su nombre. Detrás de cada aparición suya había una historia no contada, horas de estudio, rechazos silenciados, lágrimas ocultas tras las cámaras. Porque para Burak, ser actor no era una aspiración, era una convicción. Todo comenzó con una decisión que muchos habrían considerado un error: abandonar el camino cómodo del modelaje, donde ya era aclamado y solicitado, para empezar desde cero en el terreno de la actuación. Pero él sabía que las poses no bastaban, que el verdadero arte requería alma, y que su destino no estaba en las portadas, sino en los guiones. Su debut en Exi 18 fue modesto, casi invisible para el público general, pero para Burak fue un portal sagrado. Se entregó a ese pequeño papel como si fuese su último. Observaba. Escuchaba. Absorbía. Y cada día en el set era una lección de humildad y aprendizaje. Su hambre no era por fama, sino por verdad. Durante los siguientes años, el camino fue arduo y silencioso. Se unió a elencos de producciones que pasaban desapercibidas, pero donde cada personaje era un laboratorio emocional. Fue en Zoraki Koka, Baba Oka y Kukukeslar donde su mirada comenzó a endurecerse, donde su voz empezó a ganar gravedad, y donde la industria comenzó a notar que aquel joven modelo era algo más que una cara bonita. Estaba moldeando un actor. Pero aún faltaba la explosión. Y llegó, como una tormenta gloriosa en 2011 con Mutesem YZYL.
El personaje de Malcolm Ali Bey era todo lo que Burak necesitaba, un guerrero noble, lleno de honor, un alma dividida entre el deber y la pasión. Su interpretación no solo fue aclamada, fue vivida. El público no veía a Burak, veía a Ali Bey caminando entre los ecos del Imperio Otomano. Los foros estallaban. Las redes sociales lo convertían en tendencia. Las revistas lo buscaban. Y él permanecía en silencio, con la serenidad de quien sabe que ese solo era el primer gran asalto. Consolidado como una estrella, su siguiente reto fue uno más íntimo, al Q2013, donde el destino le tendió una mano aún más poderosa. El papel de Kamran no solo le exigía profundidad emocional, sino que lo conectaba con Fariye Ebsen, quien no solo sería su compañera de elenco, sino también la mujer que cambiaría su vida para siempre. La química entre ambos era palpable, eléctrica, casi mística. Las cámaras lo captaban, sí, pero los corazones de millones lo sentían. La ficción se volvió realidad. Y así, la historia de Kamran y Feride trascendió la pantalla para volverse una leyenda moderna del amor turco. Pero Burak no se detuvo ahí. Porque los verdaderos artistas saben que la cima es solo otro punto de partida. En 2019, cuando aceptó protagonizar Kurulus, Osman no aceptó solo un papel, aceptó una responsabilidad histórica. Interpretar a Osman Bey, el fundador del Imperio Otomano, no era un reto artístico, era una carga simbólica, política, cultural, casi espiritual. Para muchos, era una tarea imposible. Para Burak, era la oportunidad de su vida. Durante meses, se alejó del mundo. Se entrenó como un guerrero real. Aprendió técnicas de combate, perfeccionó su equitación, estudió los textos históricos y, sobre todo, se sumergió en la psique de un líder legendario. Cuando Kurulus, Osman se estrenó, Turquía contuvo el aliento. Y cuando Burak apareció por primera vez como Osman Gazi, el tiempo pareció detenerse. Lo que siguió fue un fenómeno mundial. La serie fue doblada, exportada, analizada, venerada. Las cifras se disparaban, pero lo más impactante era la conexión emocional que el público sentía con el personaje. En cada escena, Burak transmitía más que autoridad, transmitía humanidad. Sus silencios eran más poderosos que sus gritos. Sus ojos hablaban de pérdidas, de sueños, de legado. Era un líder, sí. Pero también era un hombre. Y eso, solo un actor excepcional puede lograrlo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Portadas internacionales. Contratos millonarios. Invitaciones a eventos globales. Y una comunidad de seguidores que se multiplicaba por millones. Pero lo más impresionante fue que Burak no perdió el suelo. Seguía siendo el mismo joven que se sentaba a observar en silencio. El mismo estudiante de arte que buscaba sentido en la luz y en los gestos. El mismo soñador que creía que actuar era tocar almas. Hoy, Burak Özçivit es mucho más que una estrella. Es un símbolo. De resiliencia. De evolución. De arte con propósito. Y aún queda mucho por contar. Porque cada nuevo capítulo que inicia no es solo una producción, es un acto de fe. Y nosotros, como testigos de su ascenso, sabemos que lo mejor de su historia aún no ha sido revelado. A lo largo de su carrera, Burak Özçivit no solo ha conquistado al público por su talento actoral y su presencia imponente en pantalla. También ha despertado una fascinación particular por su carácter reservado, casi hermético. En un mundo donde las celebridades comparten cada aspecto de su vida en redes sociales, Burak se mantuvo durante años como una figura enigmática, controlando cuidadosamente lo que dejaba ver más allá de sus personajes. Parecía tener una armadura inviolable, como si su silencio protegiera algo más profundo que la mera privacidad, pero incluso las armaduras más firmes tienen fisuras. Y fue precisamente en ciertos momentos de vulnerabilidad, en entrevistas espontáneas o conversaciones sinceras, donde ese Burak oculto emergió, con su humanidad a flor de piel. Una de sus confesiones más impactantes llegó en una entrevista televisiva, donde, lejos del guión y la pose habitual, Burak bajó la guardia y dejó salir una verdad que pocos se atreven a pronunciar. La fama puede ser un espejo deformado. Te muestra grande cuando por dentro te estás desmoronando.
Esa frase, pronunciada casi en susurros, golpeó con fuerza en el corazón de quienes lo escuchaban. Porque detrás del héroe invencible de Kurulus, Osman, se esconde un hombre que ha tenido que lidiar con el ruido de la exposición, la presión de la perfección constante y, sobre todo, la soledad del éxito. En otra conversación íntima de 2017, Burak habló por primera vez, con la voz entrecortada, de una pérdida familiar que lo devastó emocionalmente. Aunque no dio nombres ni muchos detalles, fiel a su estilo discreto, se notaba que estaba hablando desde el corazón herido de un hijo, un hermano, un ser humano en duelo. Aquel episodio lo dejó vacío, exhausto. Y en ese abismo emocional, incluso consideró abandonar temporalmente su carrera. Los focos seguían encendidos, las cámaras rodaban, pero yo ya no estaba allí, dijo. Esa frase, cargada de una crudeza tan real, dejó en silencio al entrevistador. Y a los espectadores también. Aquel periodo marcó un antes y un después en su vida. Burak desapareció del radar mediático por un tiempo. Se refugió en su círculo más íntimo, y sobre todo, en Fariye Evcen, quien no era solo su compañera de vida, sino su sostén emocional. Ella fue mi voz cuando yo me había quedado sin palabras, expresó en otra entrevista con los ojos brillantes de gratitud. Fariye no solo estuvo a su lado. Fue su ancla. Su faro. Su medicina emocional cuando todo parecía derrumbarse. En ese proceso de sanación silenciosa, Burak encontró también una renovada conexión con su arte. Ya no actuaba por contrato o prestigio. Actuaba para sobrevivir. Actuaba para sentir. Actuaba para liberar. Y paradójicamente, fueron los personajes más intensos y trágicos los que le ofrecieron una especie de catarsis. Cada lágrima derramada en el set, cada grito contenido, cada mirada de rabia o ternura, le permitía soltar un poco de ese dolor que la vida real aún no le dejaba procesar del todo. Kurulus, Osman, más allá de ser una superproducción histórica, se convirtió en su ritual de redención emocional. En su terapia silenciosa. Pero hubo otra revelación que conmovió profundamente a sus seguidores. Una que lo transformó de manera definitiva. La paternidad. Burak ha contado, con emoción contenida y voz temblorosa, cómo la llegada de su hijo cambió su mundo entero. Ser padre me enseñó a ver el mundo con otros ojos. A valorar lo simple, lo cotidiano, lo silencioso. A entender que el verdadero éxito está en volver a casa y escuchar una risita, un baba, que te rompe el alma de amor. La fama, los premios, las luces, nada podía compararse con ese instante íntimo de ternura pura. Fue ahí donde comprendió que su papel más importante no se interpretaba frente a cámaras, sino en casa, en pijama, en el suelo jugando con su hijo. Estas confesiones no solo han humanizado al ídolo. Lo han elevado. Lo han vuelto más cercano, más real. En un medio donde la perfección es exigida y la vulnerabilidad se considera debilidad, Burak ha demostrado lo contrario, que mostrarse frágil también es una forma de fortaleza. En diversas entrevistas posteriores, también ha hablado de su lucha interna con la ansiedad, con la necesidad de silencio en un mundo que grita sin cesar y con el miedo constante de perderse a sí mismo entre los aplausos. La fama es una ola gigante. Te eleva, pero si no aprendes a surfearla, te ahoga, confesó en una charla con un medio internacional. Y en ese arte de surfear la ola, Burak ha optado por rodearse de su familia, de su equipo más cercano, y de una ética que lo obliga a hacer pausas, a desconectarse, a respirar. Es por eso que hoy, Burak Özçivit no es solo una figura pública o una estrella internacional. Es también un ejemplo de autenticidad, de coraje emocional, de humanidad sin artificios. Su historia, tejida con éxitos, pero también con dolores silenciados, se ha convertido en un espejo donde muchos se ven reflejados. Porque al final, el verdadero héroe no es solo quien conquista imperios en la ficción, sino quien se atreve a conquistar sus propios miedos en la vida real. Y Burak, con cada palabra sincera, con cada pausa que deja al descubierto una cicatriz, nos recuerda que el corazón de un actor puede ser también el corazón de un hombre que lucha, que ama y que resiste. Aunque Burak Özçivit suele aparecer ante las cámaras con la compostura de un hombre inquebrantable, detrás de esa imagen perfecta se esconde una historia cargada de desafíos.
Tormentas internas y heridas que pocas veces ha dejado ver al mundo. Porque la fama, aunque brille, también puede quemar. Uno de los episodios que puso a prueba no solo su carácter, sino su resistencia ante el ojo público, ocurrió durante las grabaciones de la aclamada serie Kara Sevda, Amor Eterno. En aquel set lleno de miradas expectantes y cámaras siempre encendidas, comenzaron a circular rumores que, en cuestión de días, se transformaron en titulares escandalosos. ¿Existía una enemistad oculta entre Burak y su coprotagonista, Kaan Urgankolu? La prensa turca, conocida por su instinto voraz ante cualquier roce entre celebridades, insinuaba que las tensiones no eran solo parte de la ficción. Se hablaba de discusiones en camerinos, miradas esquivas y diferencias creativas que supuestamente amenazaban con desestabilizar la química en pantalla. Aunque ninguno de los actores confirmó estos roces, el silencio fue tan estruendoso que se volvió sospechoso. Y, como suele suceder, la falta de respuestas alimentó las llamas de la especulación. ¿Era todo un montaje mediático? ¿O había algo más profundo que nunca se dijo? Burak, fiel a su estilo hermético, no entró en juegos de declaraciones cruzadas. Se mantuvo al margen, firme, silencioso. Pero ese silencio, en lugar de calmar las aguas, hizo que muchos comenzaran a preguntarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger su imagen. La presión mediática no terminó allí. En los años siguientes, el foco se desplazó de lo profesional a lo personal. A pesar de mantener una de las relaciones más admiradas del espectáculo turco con la actriz Fariye Evcen, la prensa comenzó a esparcir rumores sobre una supuesta cercanía indebida entre Burak y una compañera de reparto de Kurulus, Osman. Las redes sociales estallaron. Fotos sacadas de contexto, gestos malinterpretados y titulares sensacionalistas invadieron la esfera digital. Se hablaba de miradas intensas durante las grabaciones, de encuentros fuera del set, incluso de crisis silenciosas dentro de su matrimonio. Algunos aseguraban que la pareja estaba atravesando una tormenta interna. Pero una vez más, Burak y Fariye mostraron un frente unido, apareciendo juntos en eventos, compartiendo momentos familiares, sin responder a ninguna de las acusaciones. Sin embargo, el costo de esa exposición fue alto. Detrás de esa imagen de pareja fuerte, se escondía el peso de una vigilancia constante. Cada paso, cada palabra, era analizada, diseccionada, transformada en una teoría más. Y aunque Burak nunca cedió ante la presión pública, aquellos cercanos a él aseguran que el actor vivió una etapa de gran tensión emocional, lidiando con la ansiedad y el miedo a que su vida privada se convirtiera en un espectáculo más. Pero quizá la prueba más dura que enfrentó no tuvo cámaras alrededor ni titulares esperando. Fue un golpe personal, íntimo, inesperado. Durante el auge de su carrera, mientras interpretaba a uno de los personajes más complejos de su vida, Osman Bey, Burak recibió una noticia devastadora. Un miembro muy cercano de su familia había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Aquel momento lo partió en dos. Tenía que seguir adelante con su responsabilidad actoral, pero su corazón estaba en otro lugar. Mientras libraba guerras ficticias por el Imperio Otomano, dentro de él se libraba una batalla real, una que no podía ganar con espadas ni estrategias. La tensión era insoportable. Los días se volvían eternos. En el set, Burak mantenía el profesionalismo a flor de piel, pero su mirada, sus silencios, sus pausas, revelaban una tristeza contenida que solo los más sensibles podían percibir. Algunos de sus compañeros relataron que, durante aquellas grabaciones, el actor se encerraba en sí mismo entre escenas, necesitaba momentos de aislamiento, como si el dolor lo arrastrara constantemente hacia un lugar oscuro. Sin embargo, en vez de rendirse, Burak transformó ese dolor en arte. Cada escena dramática, cada lágrima derramada por su personaje, era un grito contenido. Y de forma casi catártica, comenzó a sanar a través de la interpretación. Lo que pocos saben es que ese mismo periodo coincidió con un breve retiro espiritual que Burak realizó de forma casi secreta. Lejos de cámaras y del bullicio de Estambul, el actor viajó durante unos días a un lugar en la costa del mar Egeo. Allí, rodeado de silencio, mar y cielo, buscó respuestas. Y encontró, no certezas, pero sí paz.
Esa pausa lo ayudó a reconectar con su propósito, a recordar por qué amaba actuar, por qué valía la pena resistir. Cuando regresó, algo había cambiado en él. Seguía siendo el mismo actor impecable, pero ahora había una profundidad diferente en su mirada. Una serenidad que solo tienen aquellos que han sobrevivido a sus propias tormentas. Hoy, Burak Özçivit no solo es admirado por su talento, sino por su capacidad para mantenerse firme ante los embates de la vida. Los rumores, las traiciones mediáticas, el dolor familiar, todo eso lo ha enfrentado con una dignidad que pocos podrían sostener bajo la lupa constante del escrutinio público. Y sin embargo, el misterio persiste. ¿Cuánto más ha soportado Burak sin decirlo? ¿Qué heridas lleva bajo la piel, escondidas detrás de una sonrisa serena? Quizá nunca lo sepamos del todo. Pero una cosa es clara, no todos los héroes llevan capa. Algunos, como Burak, solo llevan el peso de sus cicatrices, y aún así, siguen caminando con la frente en alto. Detrás de la mirada intensa y el porte elegante que ha conquistado a millones, se esconde un hombre que ha vivido el amor de forma profunda, compleja y apasionada. La historia sentimental de Burak Özçivit no solo ha sido objeto de fascinación mediática, sino también un reflejo de su evolución personal, marcada por la entrega, el compromiso y la lucha por proteger su mundo íntimo en medio del caos de la fama. Antes de que el destino lo cruzara con la mujer que transformaría su vida, Burak vivió relaciones discretas que, aunque breves, dejaron huellas. Sin embargo, fue durante el rodaje de la película Aşk Sana Benzer, El amor se parece a ti, en 2013, donde el amor verdadero decidió irrumpir en su vida con fuerza. Allí, entre escenas cargadas de emoción, conoció a Fariye Evcen, una actriz de belleza serena y carácter firme, cuya sensibilidad artística no tardó en hacer eco con la de Burak. Lo que empezó como una conexión profesional rápidamente se convirtió en una historia de amor que trascendía los guiones. Las miradas entre tomas, las risas espontáneas, los silencios compartidos, todo parecía anunciar que algo más grande se estaba gestando. Y así fue. En poco tiempo, ambos comenzaron una relación que, aunque inicialmente intentaron mantener lejos del foco público, no pudo pasar desapercibida. Burak y Fariye se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo turco. Su complicidad, su manera de cuidarse mutuamente frente a la presión mediática y la elegancia con la que construyeron una relación basada en el respeto mutuo y la admiración profesional, los catapultó como íconos del amor moderno en un mundo de apariencias volátiles. En 2017, sellaron su amor con una boda de ensueño en Estambul. El evento fue digno de un cuento de hadas, vestidos impecables, una ceremonia frente al Bósforo y una atmósfera cargada de emociones. Pero más allá de la estética perfecta, lo que realmente conmovió a quienes presenciaron aquel día fue la forma en que se miraban. En medio de aplausos, cámaras y sonrisas, Burak y Fariye parecían estar en su propio universo, prometiéndose no solo amor eterno, sino también una resistencia mutua frente a lo que viniera. Sin embargo, como todo en la vida real, la historia de ambos también ha estado marcada por desafíos. La presión constante de los medios, los rumores que intentaron sembrar dudas en su relación y la carga emocional que ambos llevaban por sus respectivas carreras no tardaron en ponerlos a prueba. Se habló de crisis, de separaciones inminentes, de celos y tensiones por sus proyectos profesionales. Pero ni una sola palabra fue confirmada por ellos. En lugar de declaraciones grandilocuentes, Burak y Fariye respondieron con hechos, caminatas de la mano, miradas cómplices y una discreta pero poderosa unidad familiar. Y entonces, cuando el amor ya parecía consolidado, llegó la noticia que marcaría un antes y un después en sus vidas, el embarazo de Fariye. La llegada de su primer hijo fue recibida con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Burak, que hasta ese momento había sido el galán indiscutido de la televisión turca, empezó a prepararse para su papel más desafiante y hermoso, el de padre. En abril de 2019, nació Karan Özçivit, y con él, Burak descubrió una dimensión de sí mismo que hasta entonces había permanecido dormida. La paternidad lo transformó profundamente. Dejó de ser solo el actor disciplinado y el esposo protector, para convertirse en un hombre que veía el mundo a través de los ojos de un niño. El brillo en su mirada cambió. Sus prioridades se reordenaron.
La fama, el éxito, incluso los contratos millonarios, perdieron brillo frente al milagro de ver a su hijo dar sus primeros pasos. Burak ha sido muy reservado con respecto a su vida como padre, pero en raras ocasiones ha dejado ver esa faceta en entrevistas o redes sociales. Lo poco que se muestra basta para entender la intensidad de ese vínculo. Karan no solo se convirtió en el centro de su vida, sino también en su refugio, en su ancla cuando la vida pública lo arrastra hacia la vorágine. En varias ocasiones, Farideh ha descrito a Burak como un padre amoroso, comprometido, siempre dispuesto a jugar, a enseñar, a proteger. Aunque ambos continúan con sus carreras, la crianza ha sido una prioridad inquebrantable para ellos. Las decisiones profesionales de Burak comenzaron a girar también en torno al bienestar de su familia, la elección de proyectos, la duración de las grabaciones, incluso el número de viajes al extranjero. Y así, la pareja ha ido construyendo un hogar sólido en medio de un mundo de luces y sombras. Lejos del estereotipo de celebridades inalcanzables, Burak y Farideh han creado una burbuja familiar donde lo más importante no son las alfombras rojas ni los aplausos, sino los momentos pequeños, una tarde en el jardín, una carcajada de su hijo, una cena sin teléfonos. En 2023, la pareja anunció la llegada de su segundo hijo, consolidando aún más su familia. Aunque han sido más cautos con esta nueva etapa, sus rostros reflejan una plenitud serena. Ya no son simplemente ídolos mediáticos, son padres, compañeros de vida, sobrevivientes del amor en tiempos de espectáculo. Hoy, Burak Özçivit es mucho más que un actor admirado. Es un esposo leal, un padre entregado, y un hombre que ha sabido balancear el éxito con lo verdaderamente esencial. Su vida sentimental no ha sido solo una historia de amor, sino una declaración silenciosa de resistencia, de compromiso y de humanidad. Porque, al final, más allá de las cámaras y los sets, el verdadero papel que lo define no es el de galán o héroe de época, sino el de aquel que, al llegar a casa, se agacha para abrazar a su hijo, y en ese gesto encuentra su verdadera razón de ser. Burak Özçivit ha logrado, a lo largo de su carrera, convertirse en una de las figuras más representativas de la televisión turca, y su influencia ha trascendido las fronteras de su país natal. Aunque comenzó en el mundo de la moda y más tarde se consolidó como actor en Turquía, fue a través de sus papeles en series como Kara Sevda y Kurulus Osman que su nombre comenzó a resonar fuertemente en países de todo el mundo. Este fenómeno internacional lo convirtió no solo en una estrella turca, sino en un ícono global, capaz de unir culturas a través de su arte. La serie Kara Sevda, Amor Eterno, emitida entre 2015 y 2017, fue un fenómeno que alcanzó dimensiones internacionales, particularmente en países de habla hispana, América Latina y el Medio Oriente. Con una trama apasionada y un elenco talentoso, la serie catapultó a Burak al estrellato fuera de las fronteras turcas. El personaje de Kemal no solo conquistó a los televidentes con su historia de amor imposible, sino también con su interpretación profunda y auténtica. Fue en este contexto que Burak comenzó a recibir un reconocimiento fuera de Turquía, participando en festivales internacionales, otorgándole una visibilidad que pocos actores turcos habían alcanzado. Su presencia en eventos internacionales, como la Cannes TV Festival o el MIPCOM en Cannes, lo consolidó como una estrella que trascendía los límites de su país. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a prestar atención a su carrera, y los fanáticos de distintas naciones empezaron a considerar a Burak como una de las grandes figuras del entretenimiento global. Pero, más allá de las series de televisión, Burak ha sabido utilizar las redes sociales como un puente entre él y sus seguidores internacionales. Con millones de seguidores en Instagram, donde comparte tanto su vida profesional como personal, el actor turco se ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas, no solo por su imagen, sino por su capacidad de interactuar de manera genuina con sus fanáticos. Es un hombre que sabe cómo conectar, ya sea con un simple gesto o con un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores. Su influencia, sin embargo, no se limita al ámbito virtual. En 2018, Burak fue nombrado embajador de la Turkish Tourism Promotion and Development Agency, un honor que no solo reconocía su estatus como actor, sino también su capacidad de representar la cultura turca de manera positiva en el exterior.
Burak se convirtió en una especie de embajador cultural, un rostro amable y carismático que promovía no solo el cine y la televisión turca, sino también las tradiciones y el estilo de vida del país. En cuanto a su rol en Kurulus, Osman, una de las producciones más importantes de la televisión turca en los últimos años, Burak ha llevado su figura a un nivel aún más alto. Interpretando al fundador del Imperio Otomano, Osman Bey, Burak no solo ha mostrado su destreza actoral, sino que ha sido el centro de una producción ambiciosa que ha capturado la atención de una audiencia global. La serie ha sido transmitida en múltiples países y se ha convertido en una de las más populares en plataformas de streaming internacionales. En particular, Kurulus, Osman ha sido un éxito rotundo en lugares como Pakistán, Irán, Brasil y muchos países de Europa, creando una especie de comunidad global de seguidores que se sienten atraídos no solo por las tramas históricas, sino también por la figura de Burak como un líder en pantalla. Este fenómeno de la serie ha sido tan grande que Burak Özçivit ha sido invitado a realizar entrevistas y aparecer en eventos internacionales, convirtiéndose en un referente de la nueva generación de actores turcos que han logrado conquistar mercados más allá de su región. El legado de Burak Özçivit no solo se forja en los éxitos comerciales, sino también en el impacto cultural que ha dejado en la industria televisiva y cinematográfica. Su capacidad para interpretar personajes profundos y complejos ha sido admirada por críticos de cine y televisión, y su habilidad para adaptarse a distintos géneros ha demostrado que es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Burak ha inspirado a generaciones de actores turcos y ha abierto el camino para muchos otros a nivel internacional. Su éxito ha sido clave para que otras producciones turcas, como Dirilis, Ertuğrul o Senkal Kapm, reciban la atención que merecen fuera de las fronteras de Turquía. Así, no solo ha dejado una huella en la televisión, sino también en la percepción global de la cultura turca, contribuyendo al fenómeno del dizi, serie turca, que ha invadido las plataformas de streaming y las parrillas de programación en todo el mundo. Su legado también está marcado por su capacidad de ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la pantalla. Su humildad, su trabajo incansable y su familia, que siempre ha sido su prioridad, son aspectos que lo humanizan y lo hacen accesible para aquellos que lo admiran. En una industria que a menudo pone en primer plano el glamour, Burak ha sabido mantenerse fiel a sus valores, protegiendo su vida privada y manteniendo una imagen de honestidad y sencillez, lo cual lo ha convertido en una figura aún más respetada. El futuro de Burak Özçivit parece tan brillante como su presente. Su nombre es ya sinónimo de éxito y calidad, y su carrera continúa en ascenso. Los proyectos que tiene en mente no solo están dirigidos a consolidar aún más su estatus en la televisión turca, sino que también se enfocan en expandir su alcance a otros mercados internacionales. Con un talento tan versátil y una pasión por su trabajo que nunca parece agotarse, Burak tiene todos los ingredientes para seguir siendo una de las grandes figuras globales del entretenimiento. Pero su legado no está solo en la pantalla, sino en la inspiración que ha brindado a muchos jóvenes que sueñan con ser actores, en la forma en que ha representado la cultura turca con dignidad y profesionalismo, y en el impacto que ha tenido en los corazones de aquellos que lo siguen no solo como una estrella, sino como un ejemplo de integridad, familia y resiliencia. En un mundo lleno de celebridades efímeras, Burak Özçivit ha logrado construir una carrera duradera, una imagen de respeto y un legado que trasciende el tiempo. Es un hombre cuya historia continuará inspirando a generaciones futuras, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su nombre será recordado como uno de los grandes actores turcos que conquistó el mundo. Y así llegamos al final de este viaje, un recorrido que nos ha permitido conocer, más allá de los papeles y las cámaras, la vida de Burak Özçivit. Un hombre que, con su talento y carisma, ha conquistado no solo las pantallas de televisión, sino también los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, de ese éxito internacional que parece inalcanzable, se encuentra un ser humano con muchas capas, una persona que ha aprendido a navegar las turbulentas aguas de la fama y, sobre todo, a enfrentarse con valentía a los desafíos que la vida le ha puesto en el camino. Burak no es solo el galán de las telenovelas turcas ni el héroe de las grandes superproducciones. Es un hombre que ha sabido preservar su esencia. A lo largo de los años,
Ha mantenido una línea clara entre el personaje que interpreta en las pantallas y el ser humano que es en su vida privada. En un mundo donde la fama y la exposición son fuerzas implacables, Burak ha priorizado siempre sus valores más profundos, protegiendo lo que realmente importa, su familia, su bienestar emocional y su paz interior. Nos ha mostrado que la fama, aunque pueda parecer un regalo, es también un peso considerable, un desafío que requiere fortaleza para no perderse en el proceso. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado momentos de tensión, controversias que lo pusieron en el centro de la tormenta mediática y crisis personales que lo obligaron a cuestionarse y a crecer. Pero, a pesar de las adversidades, siempre ha sabido encontrar la manera de seguir adelante, de mantener su rumbo y de construir una carrera que no solo ha sido exitosa, sino también respetada. Y lo más impresionante de todo, quizás, es que, a pesar de las sombras que la fama puede proyectar, Burak nunca ha dejado que ésta lo transforme en alguien diferente. Nos ha enseñado la importancia de la resiliencia, de saber cuándo mostrarse vulnerable, de reconocer los momentos de debilidad sin permitir que nos definan. En un entorno que pide perfección, él ha sabido mostrar la humanidad que reside en cada uno de nosotros, recordándonos que todos, incluso los más grandes, tienen luchas personales que enfrentan en privado. Hoy, Burak Özçivit sigue siendo un ejemplo de cómo se puede vivir bajo los reflectores sin perder la esencia de quien realmente somos. Nos ha demostrado que es posible proteger lo más íntimo sin renunciar a la admiración y el respeto del público, que es posible encontrar ese equilibrio tan necesario entre la exposición pública y la privacidad. Su vida es un testimonio de que, más allá del brillo y la fama, lo más importante siempre será ser fiel a uno mismo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les ha parecido esta faceta más humana de Burak? ¿Les sorprendió conocer los retos personales que ha enfrentado en su vida? ¿Hubo alguna historia de su vida que los haya inspirado especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y seguir conversando con ustedes sobre este gran actor y ser humano. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente. Y recuerden, que más allá del brillo y la fama, lo más importante siempre será ser fieles a uno mismo.